Estamos en el fin de la metáfora y tenemos el gusto de saludar a Santiago Cafiero, que es jefe de Gabinete de Ministros de la Nación. Cafiero, Iván Yagroski lo saluda. Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Iván? Bueno, trabajando, obviamente. Ahora sí, revisando un poco en la marcha de la comunicación, de las medidas, bueno, como sabrás bien. Sí, Vos sí. tenés experiencia con esto. De esto queríamos conversar. En principio vi una suerte de reacción del sector agropecuario. Concretamente esto, después quiero hablar de la semana legislativa, pero vi una reacción del sector agropecuario que recién cuando hablamos con Jorge Chemens, el titular de la Confederaciones Rurales Argentinas, escuché otro tono, ¿no? Un tono en el que dijo: nosotros no queremos salir a la calle, estamos hablando con los productores para que no ocurra. Es decir, 24 horas después veo, por lo menos en el interlocutor que tuvimos hace un ratito nada más, una reacción diferente. Pero quería saber primero los motivos de la decisión y segundo, cómo vieron desde el gobierno la reacción del sector. Mira, los motivos de la decisión se fundan en lo siguiente, hablando, digamos, pura y exclusivamente de temas de retenciones, ¿no? Las retenciones tenían como estaban planteadas hoy, digamos, con lo cual las alícuotas que están hoy, tiene una parte movible y una parte fija. La parte fija, Macri había puesto, aparte de subir las retenciones en su momento, porque en 18 él las sube 12% más fijo. Aparte de subirlas, lo que dice es, bueno, pero este 12% no puede pasar, tiene un tope fijo de 4 pesos por dólar. ¿Qué sucedió? Esa medida se toma cuando el dólar representaba ese 12%, cuando, mejor dicho, los 4 pesos representaban ese 12%. ¿En qué sentido? En que había una cotización, el dólar a 36 pesos, hoy el dólar está a 63, y entonces lo que hicimos nosotros fue solamente actualizar ese valor fijo, que representaba una cotización que no refleja lo que es hoy. Nosotros entendemos muy bien que acá los saltos del tipo de cambio distorsionan todo, pero también distorsionan la capacidad tributaria y contributiva y la capacidad fiscal del Estado. Entonces, en ese sentido, lo único que hicimos fue corregir esa medida que había tomado el gobierno de Macri, sin tocar las alícuotas son las mismas. Lo único que hicimos fue quitar el tope fijo, y eso obviamente lo que hace es actualizarlas al valor actual. Entonces esa fue la medida que se hizo con el tema de retenciones, que son los derechos de exportación, porque si no parece que estamos con una medida relacionada a una disputa con el campo, cosa que no es real. Nosotros tenemos diálogo, veníamos hablando, vamos a honrar nuestra palabra de generar estas mesas de acuerdo cuando tengamos que tomar decisiones relacionadas al perfil productivo, al perfil exportador, a qué sectores vamos a apuntalar, en definitiva también al uso del suelo, cuáles son los cultivos que tenemos qué cultivos son los cultivos que le dan más nutrientes a nuestra tierra, que hacen, y a partir de esa rotación hacen más prósperos nuestros campos. Bueno, en definitiva, todas esas discusiones, las discusiones de las cadenas agroalimentarias, son mucho más globales y son mucho más relevantes que la discusión de los derechos de exportación. Por eso, lo que nosotros planteamos es que esas mesas se van a ir dando. Ahora, lo cierto es que ahora lo que había que tomar era una medida muy concreta, que era quitar este tope fijo que se había puesto y solamente actualizarlo, digamos, más que nada. ¿Y por qué, Cafiero, si esto fue así, como efectivamente ocurrió, porque estábamos viendo los números de los porcentajes, cree que la reacción fue, bueno, como la que manifestaron los representantes de cada una de las cámaras? Bueno, pero independientemente de las reacciones, que por ahí se malinterpretó lo que nosotros habíamos hecho, quizás nosotros nosotros vamos a ir conversando con las entidades. Ahora, lo que sí considero es que evidentemente lo que ha habido es una posibilidad
diálogo y de ponernos de acuerdo respecto a la discusión concreta de si los sectores que están teniendo un buen dinamismo y que tienen una capacidad contributiva distinta, bueno, si esos sectores la Argentina los necesita una vez más, como los necesitó en la salida del 2001, los necesita ahora. Son sectores dinámicos de nuestra economía, son sectores que concretamente que traen dólares a nuestra economía, y en un momento de crisis como la que tenemos, como la que deja el gobierno de Macri, porque tenemos que también entender cuál es el punto de partida, porque si no parece que queremos resolver las cuestiones con decisiones arbitrarias, y esto no es así. Son decisiones excepcionales en un momento excepcional, claro, en Argentina, donde tenemos un virtual default, donde tenemos 40% de pobreza, donde las pymes han cerrado, los comercios cierran, donde aumenta la desocupación, es decir, donde donde casi el 60% de los menores de 14 años son pobres en nuestro país. A ver, esa es la Argentina que deja Macri. Entonces, ante esa Argentina que deja Macri, nosotros necesitamos tomar medidas relacionadas a tratar de distribuir aún más los recursos fiscales en nuestro país. Claro. Cafiero, ¿es posible pensar en la discusión de la ley de emergencia económica ahora también le quiero preguntar si o ya convocaron o van a convocar a las entidades del sector, de un esquema de retenciones de soja o derivados de la soja con 2 o 3 o 5, digamos, hasta lo que lo permita la Constitución, puntos porcentuales más, complementado con beneficios para pequeñas y medianas empresas, como, digamos, para equilibrar esa posibilidad, o todavía eso no se ha discutido? No, nosotros lo que vamos a ir convocando sí es a las entidades y a todos los representantes de las gremiales empresarias, no solo del sector agropecuario, sino también del sector industrial, el sector productivo. Nosotros tenemos que en estas mesas de acuerdo generar los consensos necesarios para avanzar en una Argentina que incluya y avanzar en una Argentina que produzca, y que defienda al que produce y al que trabaja, como presidente marcaba siempre, ¿no? Nosotros vamos a proteger y a defender al que produce y al que trabaja. Bueno, el que trabaja en la tierra, el que trabaja en el campo, el que trabaja en la industria, en la pyme, en el comercio. Así que en definitiva esa va a ser nuestra tarea. Obviamente que esas definiciones las vamos a ir tomando y vamos a ir conversando las medidas que va tomando el gobierno, porque las facultades las tiene el gobierno para tomarlas, pero las vamos a ir consensuando para que sean medidas razonables para los sectores, digamos, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que nosotros estamos planteando es que vamos a continuar con el diálogo con todos los sectores y vamos a ir avanzando en estos acuerdos que necesita nuestra gente y que necesitamos también nosotros, estos acuerdos básicos como para avanzar en una nueva gestión que se inicia y que, como te comentaba Iván, es excepcional, digamos. Nosotros no tenemos presupuesto, el presupuesto es un presupuesto que no reflejaba el volumen del déficit fiscal, el presupuesto que no reflejaba un presupuesto con una deuda que se pateó para adelante, que no se pagó, es decir, con una deuda que va a costar mucho pagarla. Entonces, en definitiva, era un presupuesto que no se podía, que nosotros no podíamos darle tratamiento, no podíamos aprobar. Necesitamos primero resolver muchos fundamentos previos para de ese modo poder armar un nuevo programa de gobierno que tenga en la cuestión económica y en la estabilización macroeconómica la base principal para la recuperación del país, digamos. Claro. ¿Cree que hay está bien que quedó un poco sobreutilizada la palabra herencia por el gobierno del presidente Macri y por los funcionarios del gobierno de la gestión anterior, pero que no hay una suerte de conciencia extendida de la situación fiscal, de la situación social, de la situación económica en general que recibe el gobierno del Frente de Todos? Porque tengo la sensación, por ahí es producto del microclima en el que nos movemos, que siempre uno trata de salir de ahí, pero como que hay cierto letargo
y bueno, todo sostenido en alguna expectativa de lo que pueda generar la nueva gestión, pero no un diagnóstico claro como sí hizo en su momento. Después discutiremos la verosimilitud o no de esos informes, pero el gobierno de Mauricio Macri. ¿Lo ven eso o no? ¿Creen que la sociedad argentina está enterada de cuál es, valga la redundancia, la herencia que recibe Alberto Fernández? No, yo creo que ya se sabe porque lo vivimos. Como también se supo rápidamente cuando Macri quiso hacer esa exposición relacionada también a las bombas y a la herencia y no sé qué más, por qué los adjetivos ponía, que también se sabía que no era real, digamos, que no era cierto. El argentino conoce y sabe cuál es su situación, cuál es la situación de sus vecinos, cuál es la situación de su familia, lo conoce que si su hijo está buscando trabajo hace un año o 2 años y bueno, entonces va a conocer en primera mano cuál es la situación del empleo joven en la Argentina. Sabe que si el almacén de la esquina está cada vez con sus góndolas cada vez más vacías, y con los precios cada vez más altos. Bueno, conoce de primera mano cuál es la inflación. Conoce de primera mano, porque eso es la vivencia. Los chicos que vemos, que están en la calle, la situación de calle en nuestro país, que ha crecido también. Entonces, en definitiva, me parece que no, estos grandes números que hablan los economistas o muchos políticos, realmente nuestro pueblo lo vive en carne propia, digamos, y eso ya se sabe. Por eso hubo un resultado electoral. Claro. Porque el grado de deterioro del país es enorme. Entonces, se sabe también que entonces los desafíos son desafíos enormes. Claro. Pero nosotros estamos, obviamente, no queremos detenernos en las cuestiones dialécticas, sí hacer eje en los diagnósticos, nunca me perdiste los diagnósticos, ahora tampoco detenernos solamente ahí. Fue lo que hizo el gobierno anterior construyó una narrativa con un diagnóstico que no era real, y se sostuvo solamente con eso, y después no se dedicó a resolver ninguno de los problemas. Nosotros queremos ser muy serios cuando hablamos del diagnóstico, de cuál es el estado de situación. Ahora, eso no nos impide y no nos obtura nuestro trabajo, ni nos inmoviliza, ni mucho menos. Nosotros estamos trabajando fuertemente para resolver este estado de situación que nos ha dejado el gobierno de Macri. Claro. Cafiero, están, y ahí sí no nos queda demasiado tiempo, nos quedan 9 minutos, pero quiero hablar del paquete de leyes que se enviarán al Congreso. Saber si está confirmado, como dijo usted en La Nación el día de ayer, que va a ser de 20% el impuesto a los consumos en dólares, y si está pensado, esto no se comentó, entiendo en el reportaje, un cambio en la fórmula de jubilaciones, como había planteado en algún momento el peronismo. Nosotros tenemos 2 cosas ahí, me viene bien para remarcarlo, porque ahí, en la nota quedó de otro modo y no refleja lo que es el impuesto que se va a cobrar a las compras en el extranjero, el 30%, no el 20%, el 30%. 30%, ok, bien. Y también, nuevamente, digamos, ¿no? Esa lógica, una lógica solidaria, una lógica contributiva, una lógica de los argentinos y las argentinas que tengan posibilidad de viajar al extranjero, de hacer sus compras con las tarjetas de crédito, esas compras después se pagan con dólares del Banco Central, digamos, esto hay que explicarlo bien. Y esos dólares, nosotros tenemos que cuidar mucho. Nosotros obviamente no ponemos ninguna restricción para que los que puedan viajar lo hagan y disfruten, pero sí es cierto que nosotros necesitamos que de este modo recaudar de alguna manera esa diferencia entre el gasto de tarjeta de crédito y que después se pagan pesos aquí y los dólares, digamos, que termina saliendo del Banco Central básicamente. Entonces ese gap hay que por resolverlo. Y después por otro lado, sin más lejos, o sin perder de vista que si uno te hace subir o poner impuesto, también lo que está haciendo es beneficiando al turismo local, que es algo que también nosotros queríamos hacer, porque
porque es una actividad muy dinámica, es una actividad que ahora, justo en esta instancia, en este momento, es una actividad que genera empleos, sí, es un empleo estacional, pero es un empleo al fin, así que nos parece importante también rescatar esto, que de este modo también lo que hacemos es favorecer el turismo local. Y después me preguntaste otra cosa más. Sí, preguntaba sobre el cambio de la fórmula jubilatoria, pero quiero hacer un alto, si se puede, sobre esto, porque para dejarlo en claro, todo lo que sea consumos en dólares, sea compras en el exterior, o pasajes, o por ejemplo, no sé, no quiero dar nombres, pero aplicaciones que uno las pague en la divisa norteamericana. ¿Lo paga en dólares? Es decir, ¿lo paga afuera? Sí. Eso después eso, una tarjeta de crédito que tiene en pesos. Claro. ¿No? Y la conversión en pesos. Eso va a tener un 30%. Cualquiera de esas compras va a tener un 30%. Ahí está. Eso era para tener en claro eso. Lo otro de la fórmula jubilatoria, si estaban pensando en un cambio en la fórmula jubilatoria. No, eso se va a estudiar, porque lo cierto es que la fórmula jubilatoria, tal como está hoy, lo que hace es generar un permanente deterioro de las jubilaciones, y sobre todo de las jubilaciones de la base, de las jubilaciones mínimas. Genera un deterioro permanente, la que más ha perdido el poder adquisitivo. Entonces lo que nosotros queremos hacer es poner en estudio, lo vamos a hacer en la ley, no es discutir esto, sino poner en estudio en los órganos del Estado Nacional, Ministerio de Trabajo, ANSES, etcétera, Ministerio de Economía, poner en estudio la fórmula actual y ver si surge una fórmula más adecuada que tenga que ver con un criterio más equitativo. Bien. Cafiero, ¿cómo está? Lo saluda Facundo Ale. Quiero consultarle cómo quedó el vínculo con los Estados Unidos después de la queja de un funcionario que se fue antes de la jura del presidente y de la posterior reunión que hubo con otro funcionario estadounidense que tengo entendido que fue positiva. No, la relación es buena. Es una relación de mucho entendimiento desde el punto de vista de las libertades que tiene cada uno de los países, obviamente, ¿no? Nosotros lo que el presidente planteó luego en la reunión fue lo que se venía discutiendo anteriormente, de este trato muy cordial, que solamente tuvo esa ventana negativa con los comentarios de este funcionario, pero luego en todo momento el trato es un trato de mucho respeto y cordialidad entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Argentina, con lo cual no nos detengamos solo en esas declaraciones, porque el resto de la relación es muy buena y está ayudando mucho para que la Argentina tenga una mirada internacional distinta, desprejuiciada, y por sobre todas las cosas una mirada con lo que hoy refleja la República Argentina en nuestra región, una región muy convulsionada. Bueno, Argentina representa esa estabilidad, Argentina representa un trato humanitario para aquellos que han sido expulsados de su país, como el caso de Morales. Entonces, me parece que Argentina empieza a construir un perfil, como tuvo siempre, un perfil muy cordial con sus otros países, y por sobre todas las cosas que representa más que nada la política exterior que siempre tuvo nuestro país. Sí, hay una continuidad ahí. Claro, es recuperar esa continuidad. En realidad, y esto viene de Alfonsín, incluso, o sea, la política exterior argentina en realidad la termina rompiendo Macri, pero lo cierto es que siempre tuvo una política exterior que planteaba la autodeterminación de los pueblos, que planteaba siempre un trato humanitario ante los pedidos de asilo o ante los pedidos de refugiados. Es decir, eso lo termina embarrando un poco Macri, pero por suerte Alberto Fernández lo pudo revertir, y ya estamos en ese curso histórico que veníamos teniendo. Cafiero, me dispara esto porque cuando decía hay una continuidad, yo pensaba que algo en lo que hay una continuidad en política exterior es Itamaraty, y me despertó el mensaje que mandó Jair Bolsonaro, no solo mandando a su vicepresidente, con quien entiendo que hubo mensajes positivos, sino lo que
el mensaje del presidente de la República Federativa del Brasil, se empezó un poco a ordenar, a orientar de manera positiva la relación con Brasil y fundamentalmente con el gobierno de Bolsonaro después de la asunción del presidente Fernández? La relación con Brasil, como bien decís, Iván, es una relación mucho más amplia que lo que pueden circunstancialmente hablar entre dos administraciones, ¿no? Es mucho más amplia. ¿En qué sentido? Que nosotros tenemos una interrelación muy fuerte desde el punto de vista industrial, productivo. Nuestras pymes exportadoras, la gran mayoría de nuestras pymes exportadoras van a Brasil, lo mismo Brasil con nosotros, lo mismo sobre todo el ejido industrial y autopartista y automotriz de San Pablo. O sea, es decir, hay una relación existente y que va a continuar. Obviamente que nosotros tenemos como una asignatura pendiente de recomponer esa relación política con el gobierno de Brasil, pero eso es, como bien decís vos, eso se está ordenando, así que realmente queremos que eso continúe de este modo, que estamos de a poco ablandando esa relación que es muy tensa y que en realidad no depende de la gracia de Bolsonaro o de Alberto Fernández, sino que lo que necesitamos es que tanto Brasil como Argentina estén unidos, porque tiene una mirada de muchos años, una mirada de bloque regional de muchos años, y eso no se puede romper por alguna cuestión relacionada más que nada a discusiones ideológicas. Claro. Cafiero, muchas gracias por la contacto, ha sido muy gentil. Bueno, ustedes, hasta luego. Santiago Cafiero, jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, aclarando cuestiones sobre las retenciones, la actualización de este impuesto que comentaba el jefe de gabinete sobre el impuesto a las operaciones hechas en moneda extranjera. Esto es lo que quería decir. Cuestiones de política exterior, bueno, un extenso reportaje que naturalmente nos hubiera gustado seguir, pero el funcionario tiene que seguir con sus tareas y nosotros con el sacrosanto informativo de Radio 10 en el panorama.